¿Me escucho? Ahora Hola sí. Silvia, sí te Ah, escucho. Hola, millón gracias. hola Silvia, hola a Ya te escucho. todos. Hola, hola a todos. Voy a subirle un poquito el volumen, está un poquito bajo, pero era yo. Hola, Hola, profe. Ya, ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya somos poquitos todavía, pero vi que algunas personas se iban a conectar más tarde, así que para no comprometerlos con el horario, vamos a comenzar enseguida. Ya tengo una información que darles. Hola, hola. Tengo una información que darles ya sobre las evaluaciones atrasadas, ya una pequeña actualización que se hizo, así que voy a partir por comentarles esto y les comparto enseguida la pantalla. Mm, Ya les comento mientras la actualización que se realizó, ya con algunas personas ya lo habíamos conversado que esta actualización es respecto a las evaluaciones atrasadas. Ya, ¿cierto? Anteriormente se daba una fecha en específico para cada uno para poder rendir estas evaluaciones. Actualmente, sea cual sea la evaluación, ¿cierto? Ya estamos finalizando, ¿cierto? Nos quedan solamente estas dos últimas clases, pero en el caso de no poder, por ejemplo, rendir la evaluación dentro del, le voy a mostrar. Y ahora sí. La próxima evaluación y la última de este módulo va a ser este jueves. Ya, en caso de ante cualquier situación que ustedes puedan tener, ¿cierto? Por trabajo, temas de salud, ¿cierto? Cualquier otro tema que puedan tener personal, ¿cierto? Y no puedan ingresar a rendir su evaluación o tengan alguna evaluación atrasada, ¿cierto? De la primera o segunda prueba, se les va a asignar un día, 2 días, perdón, para que puedan rendirla. ¿Qué significa esto? Que las evaluaciones van a estar abiertas para todos los que tengan estas evaluaciones atrasadas. Ya, les voy a dar un horario, ¿cierto? Y este horario va a ser para la próxima semana. Por ejemplo, se va a abrir la plataforma el día lunes en un horario, ¿cierto? Tarde-noche, y se cerraría el día miércoles. ¿Ya? Solamente para las evaluaciones atrasadas. Si usted tiene dificultad o cualquier tipo de problema, sea cual sea, ¿cierto? Y usted justifica que no va a poder ingresar, ¿cierto? A rendir la evaluación dentro de estos 2 días que se van a dar, ya la calificación a la cual usted puede optar es una nota 4. Si la persona finalmente no ingresa en ningún momento, bueno, no ingresa ahora, por ejemplo, a la última evaluación y posteriormente cuando se den estos 2 días extra para que pueda rendir, tampoco ingresa, no se pronuncia, ¿cierto? Se califica con una nota mínima. ¿Ya? Así que, por favor, que estén muy atentos a las fechas que se van a dar. Y por supuesto, si van al día con todas sus evaluaciones, ningún problema, ¿cierto? Ahí ya no correría para ustedes esta posibilidad de rendir evaluaciones atrasadas. Es solamente para las personas que les falte en algún momento alguna evaluación, ¿ya? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Un comentario? ¿Ya? sí, profesora, una consulta. Lo que Sí, no me quedó dígame. muy claro, si uno no puede darla el día que corresponda, al darla después los otros 2 días que usted dice, ¿ahí parte la nota 4? No, tendrían la misma ponderación dentro de estos 2 días. Es Ah, la ya, misma ponderación, ¿ya? ya. Pero igual, idealmente, que me dejen algún mensajito, ¿cierto? De por qué no pudieron ingresar, para que tengan un respaldo ustedes también, ¿ya? Sí, y si ya la persona no aparece, ¿ya? Si no se pronuncia en ningún momento, simplemente se cierra el módulo, se da esta fecha y la persona no aparece, ahí se califica con la nota mínima. Ya es un nuevo anexo del reglamento. Nos entregaron recién el día lunes. Yo lo comenté con algunas personas que tenían una evaluación atrasada
ya, pero para que todos tengamos el conocimiento que así va a ser de ahora en adelante. Ya ustedes finalizan este módulo, luego tienen otro módulo más, ya, que vendría siendo trastorno espectro autista. Ya, ese tengo entendido que igual lo van a tomar conmigo. Ya, ese es un módulo bastante con harta información, ya, pero igual es un poquito más entretenido. Ya no es como solamente hay que revisar un poquito las leyes, pero igual es bastante interesante. Ya, para que igual lo tengan en conocimiento. Y también otra información importante que me informaron, ¿cierto? Es, si bien a ustedes se les entregó al principio de los cursos, ¿cierto? Cuando ustedes recién ingresaron con la matrícula, se entregó como el reglamento, ¿cierto? Para todos. Y hay un punto que nos pidieron que recalcáramos también, que es que al finalizar todos los módulos, existe una última evaluación que vendría siendo global. ¿Ya? Esta evaluación, como les dije, es cuando ya finalizan todo, ¿cierto? En todos los módulos, ¿cierto? Va teniendo calificaciones, después todas estas se promedian, ¿cierto? Y al final solamente tienen una nota. ¿Ya? Y esta también, ¿cierto? Se suma, ¿cierto? A la evaluación final que van a rendir ustedes, que viene siendo una evaluación global. Ya, sobre la estructura de esta evaluación global, ya me imagino que ustedes ya tendrán, ¿cierto? Esa información y si no es así, de todas formas puedo averiguarlo, ¿cierto? Pero como les decía, aún no han finalizado todos los módulos. Ya, eso se les entregó al principio de todos los cursos, venía un apartado, ¿cierto? Que decía que al finalizar había una evaluación global. Jacqueline, Sí, profesora, disculpe, ¿y esa evaluación sería como un resumen de todos los módulos? tengo entendido que sí. Ya es una evaluación de todos los módulos, una evaluación final. El cómo se compone, ya tengo entendido que se les entregó a ustedes al principio, pero de todas formas voy a averiguarlo. Ya no realicé mayores consultas porque me comentaron que es una información que se les había dado. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Para que quede igual conocimiento para todos, de todas formas puedo averiguar un poquito más, pero tengo entendido, ¿cierto? Que es una evaluación ya de todos los módulos que ustedes realizaron. ¿Ya? De todas formas, como les decía, les puedo entregar esa información con más detalle, ¿ya? O pedirle, ¿cierto? Pedirle a los administradores, ¿cierto? Que puedan entregar mayor información en el grupo. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a comenzar. Por Ya son favor, más, se me ya, hace. ahora sí, ya, mucha información. Ya, como les iba diciendo, nos quedan solamente estas dos clases en este módulo. El día jueves finaliza, ¿cierto?, con la última evaluación. Y posteriormente se va a informar en el grupo de los días, ¿cierto?, en que se van a poder rendir evaluaciones atrasadas y ahí igual va a ir con el horario, con todo lo que corresponde. Eso solo aplica para quienes no han rendido evaluaciones. Para que nos quede más claro, ya, hoy vamos a hablar sobre las necesidades educativas especiales, ya, abreviadas las NEE. Acá les puse la hojita del documento donde comienza, ¿cierto?, la información que va a ir contenida en la última evaluación, para que lo puedan revisar ahí también. Es esta hojita, ¿cierto?, que dice como título, ¿cierto?, las necesidades educativas especiales, desde ahí en adelante para la última evaluación. Ya, estas necesidades educativas especiales, o NEE, ¿cierto? Se define, ¿cierto? Hace referencia a dificultades del aprendizaje de niños y jóvenes en comparación con otros estudiantes de la misma edad. Estas pueden ser puntuales, ¿cierto? Como habíamos visto en la clase pasada, que pueden ser transitorias, ¿cierto? Que puede que no acompañen a los niños o jóvenes, ¿cierto? Durante todo el transcurso educativo, sino que puedan
sino que éstas puedan ser trabajadas, ¿cierto? Durante algunos años, quizás requieran mayor apoyo y ya más adelante, ¿cierto? El niño o adolescente, ¿cierto? No requiere mayores apoyos en esa área. O también pueden ser estas necesidades educativas especiales permanentes, que son las que nos acompañan, ¿cierto? Durante todo el ciclo vital, que son estas, que es cierto que pueden acompañar durante toda la escolaridad a estos niños. Vamos a comenzar hablando nuevamente sobre el concepto de integración de estudiantes, ¿cierto? En el contexto educativo. Recordemos, ¿cierto? Como punto central, que cuando hablamos de integración en el contexto educativo, nos vamos a referir a la primera mirada que se dio, ¿cierto? Para llegar hasta la inclusión, que es lo que se está viendo hoy en día. Anteriormente, ¿cierto? Cuando nos referimos a las primeras políticas y a las primeras miradas que se realizaron, tanto internacionalmente como nacionalmente, hablamos del concepto de integración. Ya. Años atrás, ¿cierto? Años antes del ingreso de estudiantes con necesidades educativas especiales a las escuelas regulares de nuestro país, el sistema educativo estaba caracterizado, ¿cierto?, por la existencia de dos establecimientos educacionales. Voy a contextualizar un poquito. Actualmente, ¿cierto?, existen dos sistemas educativos, que son las escuelas regulares o las tradicionales u ordinarias, las pueden encontrar así en algunos documentos, pero acá nos referimos, a, como se dice actualmente, a las escuelas regulares, ¿cierto?, y a las escuelas especiales. Esas son las que existen hoy en día. Antiguamente, ¿cierto? Los estudiantes con necesidades educativas especiales no, no se integraban a una escuela regular, ¿ya? Porque las escuelas regulares, ¿cierto? Tenían este currículum que era mucho más estándar, ¿cierto? Que consideraba, ¿cierto? Un solo tipo de enseñanza, que era más estandarizada y no contemplaba ningún tipo de apoyo. Estoy hablando, ¿cierto?, de varios años atrás. Ya. Posteriormente, se comenzó a hablar del concepto de integración educativa. Ya viéndolo de esta forma, aún, ¿cierto?, no habían estudiantes con necesidades educativas especiales integrados en escuelas regulares. Solamente estaba la escuela regular y la escuela especial. Aún no existía PI, aún no existía nada de estos programas que existen hoy en día. Continuamos. Las escuelas regulares, ¿cierto? Eran los establecimientos educacionales que eran convencionales, que ofrecían una educación a la mayoría de los estudiantes que no presentaban ningún tipo de necesidad educativa especial. Las escuelas regulares seguían el currículum nacional y estaban destinadas, ¿cierto?, a una educación mucho más general para niños y jóvenes, independiente de las capacidades que tuviese cada uno, y no consideraba tampoco necesidades particulares mayormente, a menos que fuesen necesidades como muy puntuales, ¿cierto? Pero no se realizaban adecuaciones como las que se realizan hoy en día. En estas escuelas que eran regulares, ¿cierto? O tradicionales, los estudiantes participaban en clases comunes con otros niños de la misma edad, ¿cierto? Y recibían el mismo tipo de instrucción. Por ejemplo, ¿cierto? Los estudiantes de primero básico, ¿cierto? Tienen la misma edad, ¿cierto? Entre 6, 7 años. Las instrucciones se daban a todos por igual. Ya se entregaba, por ejemplo, si era copiar una frase, todos tenían que copiar la frase, ya no había mayores consideraciones si el estudiante podía tener alguna dificultad de salud o alguna dificultad en la comprensión, no lo miraba de esa forma. Y también existían estas escuelas especiales que estaban diseñadas específicamente para atender necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad o con dificultades de aprendizaje. Las escuelas especiales ofrecían programas educativos adaptados, con recursos especializados para satisfacer, ¿cierto?, estas necesidades individuales
de los estudiantes que presentaran algún tipo de discapacidad intelectual, física, sensorial o emocional. Estas escuelas especiales, en esta escuela, ¿cierto? Los estudiantes recibían apoyo adicional, algunos tipos de terapia que eran especializadas según sus necesidades, y la atención era mucho más personalizada de acuerdo a la necesidad específica de los estudiantes que asistían a ellas. Antiguamente estoy hablando, ¿cierto? De años 60, por ahí, o inicios de los 70, antiguamente, ¿cierto? La inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en escuelas regulares en nuestro país, ¿ya? Se tendía, no existía esa integración, ¿cierto? El sistema educativo tendía a separar a los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, ¿ya? Ellos eran enviados, ¿cierto?, a la escuela especial, ¿ya? Esa segregación tenía como objetivo proporcionar, ¿cierto?, una atención mucho más focalizada y especializada para estos estudiantes que tenían esta discapacidad, ¿cierto?, o estas dificultades para poder trabajar en una escuela regular. Pero esta separación, ¿cierto?, esta segregación de los estudiantes también implicaba una separación social y también limitaba las oportunidades educativas, ¿ya? Y la integración también de estos estudiantes con necesidad educativa en la sociedad en general. Con el tiempo, ¿cierto? Se ha reconocido la importancia de la inclusión educativa y se han implementado distintas políticas y prácticas para integrar a estos estudiantes con necesidades educativas especiales en las escuelas regulares. ¿Ya? Es lo que estamos viendo ya hoy en día. La integración, ¿cierto?, de estos jóvenes, niños y adultos se inicia en diferentes países ya desde los años 60, dentro de un movimiento social, ¿cierto?, de lucha para preservar, para proteger los derechos humanos, especialmente de los que se veían mayormente desfavorecidos. El argumento esencial para defender la integración tiene que ver con una cuestión de derechos, criterios de justicia e igualdad. Ya desde esos años, ¿cierto?, desde los años 60, se comienza a implementar esta necesidad social, ¿cierto?, de integrar a las personas que contaban con alguna condición o alguna patología que estuviese restringiendo o limitando su participación en diferentes contextos. Estos contextos, ¿cierto?, van a ser claves para el desarrollo de la vida adulta. A nivel internacional, el ingreso de los estudiantes con necesidades educativas especiales a los colegios regulares depende de varios factores, incluyendo, ¿cierto?, la integración de políticas educativas y la legislación de cada uno de los países. Voy a correr un poquito esto. Uy, ya, me acuerdo. Ahí sí. Todos no me pueden ver, ¿cierto? Y sí. Ya, todos los alumnos, ¿cierto?, tienen este derecho Sí, a educarse, y ahora sí, me había desaparecido. Todos los alumnos tienen el derecho a educarse en un contexto normalizado que asegure su futura integración y participación en la ciudad. Esto anteriormente, como existía esta segregación de estudiantes que podían participar en esta escuela regular y de los otros que la única posibilidad que tenían era integrarse a una escuela especial, claramente se estaba quitando esta posibilidad de poder participar socialmente, de poder, de tener esta oportunidad, ¿cierto?, de poder conocer otras realidades, ¿cierto? El derecho el derecho de todos los niños y niñas a la educación se encuentra consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y también es reiterado en políticas educativas de los países. Sin embargo, aún existen millones de personas que no tienen acceso a la educación o perciben una educación, ¿cierto?, de menor calidad. El ingreso
de los estudiantes con necesidades educativas especiales a estos colegios regulares se basa en un enfoque inclusivo. Ya, actualmente se habla de inclusión, que busca garantizar cierto este acceso a una educación de calidad, a un entorno que promueva el desarrollo académico, social y emocional. El proceso, ¿cierto?, de esta integración implica la identificación, ¿cierto?, la evaluación de las necesidades individuales de cada uno y el desarrollo de programas mucho más personalizados. Pero aún el acceso, ¿cierto?, como tal, que sea universal para todos los estudiantes y que sea una educación de calidad, esto no está totalmente regulado, o aún falta implementar mayores oportunidades para estos estudiantes. El colectivo de niños y niñas con discapacidad constituyen un grupo importante, ¿cierto?, para el cual este derecho tiene que ser ganado en términos efectivos. Este derecho, ¿cierto?, a la igualdad de oportunidades es también ampliamente aceptado, pero estamos lejos de ser una realidad generalizada. El tema, ¿cierto?, tiene una gran importancia, una gran relevancia, trabajan ciertas políticas para llegar a una real inclusión, a que todos puedan participar. Se da prioridad para garantizar este derecho de igualdad de oportunidades, pero aún queda mucho por hacer en cuanto, ¿cierto?, a las acciones a tomar. En Chile, la integración educativa de los alumnos con discapacidad ha experimentado una evolución significativa desde las primeras medidas que se tomaron. Ya, las primeras medidas se tomaron en los años ya a fines de los 60, ya en los 70, 80 se vio mayormente el concepto de integración en nuestro país. Chile comenzó a tomar medidas, ¿cierto?, que ya eran mucho más notorias para todos nuestros compatriotas. Ya. Entonces, en nuestro país se comenzó a trabajar creando ciertas medidas que incluyeron la creación, ¿cierto?, de programas pilotos para poder integrar a estudiantes con necesidades educativas especiales en escuelas regulares. Y promover también políticas que apuntaran a esta integración que ya se venía trabajando también en otros países. Pero ya recién como en los 90, ya en los años 90 principalmente, recién se vio mayormente una integración en nuestro país, porque se promulgó una primera ley, ¿cierto?, que hablaba de la integración escolar. Esa ley que se promulgó, ¿cierto?, el año 92, si no me equivoco, ya, pero es por ahí más o menos, se promulgó una ley de integración escolar, que no es lo mismo que vimos, ¿cierto?, las primeras clases. Recordemos que ahora nos regimos por otras leyes, pero en esos años, ¿cierto?, 90 y algo, ¿cierto?, se comenzó a trabajar con esta ley de integración escolar, que estableció, ¿cierto?, un marco legal para la integración de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular. Esta ley que les acabo de nombrar reconoció el derecho de todos los estudiantes a recibir educación de calidad. También estableció algunos mecanismos para garantizar su implementación. Se desarrollaron programas de apoyo, también recursos especializados para poder atender las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad en un entorno, ¿cierto?, de un colegio regular. Incluyó la capacitación de docentes, también asignación de asistentes de integración escolar para brindar este apoyo individualizado. La integración la integración, ¿cierto?, educativa de estos alumnos con discapacidad en nuestro país evolucionó desde estas primeras medidas de incorporación. ¿Ya? También, ¿cierto?, se implementa el programa de integración escolar, el famoso, el que conocemos la mayoría de nosotros, el PIE.
Ya, también se implementó con la llegada, ¿cierto?, de esta ley de integración educativa. De ahí aparece primeramente el PIE, pero no el PIE como lo vemos hoy en día, sino que más bien capacitaba, ¿cierto?, a sus integrantes para poder atender a las necesidades educativas especiales de estos estudiantes que se encontraban ahora integrados en la escuela regular, ¿cierto? Se buscaba promover, ¿cierto?, esta integración en los establecimientos regulares, garantizar el acceso, también es como bastante parecido a lo que vemos ahora, pero en menor escala. Recordemos que eran menos los estudiantes que se integraban a los establecimientos regulares, también era menor la capacidad que tenía estos primeros PIE que se comenzaron a implementar y no estaban en todos los establecimientos, sino que esta implementación fue muy gradual. A medida que pasa el tiempo, el PIE ha tenido una expansión que es bastante significativa y positiva. Se han asignado mucho más fondos por parte del Estado para ampliar, ¿cierto?, el número de establecimientos educativos en los cuales se han implementado estos PIE. También para que exista una mayor capacitación para el personal que lo compone, ya sea personal docente o personal de apoyo, así como también la actualización de los recursos y todos los materiales que vaya utilizando este programa de integración escolar. Ya, el PIE, ¿cierto?, trabajaba promoviendo la implementación de adaptaciones curriculares y también atender las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad. Con el tiempo ha ido sumando, ¿cierto?, sus capacidades y también ha integrado a otros estudiantes que quizás no tienen esta necesidad educativa especial, ¿cierto?, sino que apuntan más al contexto educativo total, ya, a todos los estudiantes con y sin discapacidad. También, ¿cierto?, actualmente el PIE está buscando la integración de toda la comunidad educativa, siendo cada vez, haciendo participar más a los padres, a los cuidadores, realizando actividades que van mucho más allá de una sala aparte o de trabajar dentro del aula. Ya ha buscado sumar, ¿cierto?, a todos los que participan para favorecer, ¿cierto?, bueno, antiguamente la integración y actualmente la inclusión. Volviendo a la ley, ¿cierto? La primera ley que se trabajó en nuestro país, que es la Ley de Integración Escolar, esta fue modificada posteriormente y fue reemplazada por la ley que tenemos hoy en día, que es la Ley de Inclusión Escolar, que es la que se implementó el 2015. Las razones para modificar, ¿cierto? Para reemplazar la ley de integración y ahora trabajar bajo la ley de inclusión fue principalmente que la ley de inclusión tiene un enfoque, ¿cierto?, que abarca mucho más. Pensando, ¿cierto?, que cuando hablábamos de integración ya era un concepto mucho más pequeño, ¿cierto? Y lo que propone la inclusión siempre va a apuntar a ser más amplio, a que también se incluya el contexto, a que también se incluya a más participantes, ¿ya? A que también las barreras no sean de la persona, sino que sea la comunidad educativa la que se adapte a las necesidades, ¿cierto? También se modificó la ley, ¿cierto? Para promover la equidad en el sistema educativo, asegurando que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de acceder a una educación de calidad. También, ¿cierto? Este cambio de ley apunta a que exista una mayor fiscalización para el cumplimiento de las obligaciones que contempla la ley en sí. Es también uno de los cambios, ¿cierto?, que tienen el pasar de esta ley de integración educativa a la ley de inclusión.
La igualdad de oportunidades no significa tratar a las personas por igual, sino dar a cada uno lo que necesita en función de sus características y necesidades individuales. El derecho de todas las personas a participar en la sociedad implica que aquellas que presentan una discapacidad no tengan ningún tipo de restricción o discriminación en los diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Qué significa esto? La frase, ¿cierto? Igualdad de oportunidades no significa tratar a las personas igual, ¿cierto? Hace referencia al concepto de equidad en lugar de igualdad. Significa que para garantizar que todos tengan una oportunidad justa de alcanzar sus metas y potencialidades, a veces es necesario brindar apoyos y recursos adicionales a aquellos que que presentan alguna desventaja o barrera específica. Ya, diciéndolo en otras palabras, no se trata de tratar a todas las personas de la misma manera, sino proporcionar a cada individuo lo que necesita para tener una oportunidad equitativa de éxito. Va a implicar reconocer y abordar diferencias individuales y las desigualdades estructurales que puedan existir para promover la inclusión, ¿cierto? Y la justicia social. En lo que se refiere a la educación, no deberían existir restricciones para que los niños accedan a la educación común, ni deberían recibir una oferta educativa de menor calidad. Una segunda razón por la que surge la integración es el fracaso de las escuelas especiales, de que éstas no siempre han logrado la meta que se proponían, formar adultos capaces de desenvolverse en la vida y de insertarse en la sociedad, lo cual es lógico por la segregación que han vivido en la escuela. Esto quiere decir, ¿cierto?, que una segunda razón por la que surge la integración, ¿cierto?, es el fracaso de las escuelas especiales. Sugiere que la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales en las escuelas regulares se ha vuelto necesaria debido a la limitación e insuficiencia percibida en el modelo de escuela especial. Recordemos que eh, el motivo principal por el cual se deja de trabajar, ¿cierto? Solo en estos dos modelos, que es escuela regular y escuela especial, ¿cierto? Va de la mano de lo mismo que dice acá en el texto, ¿cierto? Que las escuelas especiales estaban trabajando otros aspectos, ¿cierto? Para lograr trabajar de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? Brindar apoyo, pero el contexto es mucho más reducido. Ya estaba limitando la participación de alguna forma a los estudiantes que quizás en ese momento no podían optar a otro modelo educativo por tener alguna situación de discapacidad que no podía ser atendida en otro tipo de establecimiento. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Se estaban logrando quizás en las escuelas especiales los planes de trabajo, ¿cierto? Que es seguir, ¿cierto? Avanzando en las siguientes etapas, estos conocimientos que ya son más básicos, ¿cierto? Y luego llegar a la etapa adulta, trabajando, ¿cierto? Por favorecer, ¿cierto? La independencia, la autonomía, ¿cierto? Pero se estaban dejando fuera muchas otras oportunidades que se podían dar en una escuela tradicional, ya que es quizás el compartir en un contexto mucho más abierto, con otro tipo de estructura, ya, el tener la posibilidad de recibir una educación que los hiciera quizás cuestionarse un poco más, ¿cierto? Quizás los hubiese el compartir, ¿cierto? Con otras personas que quizás no o tienen otra situación de discapacidad o no la tienen, ¿cierto? También entrega algunas herramientas para poder desarrollar, ¿cierto? Algunos aspectos que van a ser súper positivos para esta persona cuando llegue a la vida adulta. ¿Ya? Por eso se refiere a este fracaso de las escuelas especiales, ¿ya? Pero igual no es como
al 100%, ¿cierto? Sino que es hablando, ¿cierto? De como a grandes rasgos, ¿cierto? De lo que se estaba dando y por qué surge la necesidad de integrar a estos estudiantes con necesidades educativas especiales en las escuelas regulares. Ya, las escuelas especiales, ¿cierto? No han proporcionado los beneficios que se esperaban. Y el hecho de existir estas ha conllevado a que un gran porcentaje de alumnos que fracasaban en la escuela regular por una enseñanza inadecuada fuera a parar a ellas. En muchos casos se ha llenado de niños que tienen dificultades por el fracaso en la escuela regular y muchos niños con discapacidad para los cuales se crearon no han podido acceder a este tipo de educación. Estas escuelas especiales, ¿cierto? Son diseñadas para ayudar a los estudiantes con necesidades especiales, ¿ya? Pero no ha tenido, ¿cierto? Estos resultados esperados. En lugar de eso, muchas veces se ha convertido en lugares donde van a parar estos alumnos que tuvieron un fracaso en una escuela regular debido a que la enseñanza no fue adecuada para ellos. Esto significa, ¿cierto?, que en vez de recibir el apoyo necesario en las escuelas regulares, algunos estudiantes terminan en las escuelas especiales. E incluso aquellos que podían haberse beneficiado, ¿cierto?, de estas escuelas regulares. Y esto también, ¿cierto? El hecho de que estos estudiantes que tuvieron dificultades para, por ejemplo, adaptarse, quizás con algunos apoyos en ese momento, hubiesen podido seguir cursando su grado académico en una escuela regular, pero por diversas dificultades que pudiese haber enfrentado dentro de esta escuela regular, la opción más fácil, ¿cierto?, era ingresar a una escuela especial donde se iban a trabajar de una manera mucho más personalizada, ¿cierto? Pero quizás no era lo que este niño o este joven necesitaba realmente. Quizás si hubiesen existido los apoyos necesarios por parte de la escuela regular en la que estaba, no hubiese tenido ningún tipo de dificultad para continuar en ese colegio. ¿Ya? Eso, y claro, el hecho de que existan estos estudiantes que no tienen gran necesidad, ¿cierto?, de estar en una escuela especial, también les quitaba lugar a algunos niños o jóvenes o adultos que sí necesitaban de un cupo, ¿cierto?, en estas escuelas especiales, porque el grado de discapacidad que ellos presentaban sí correspondía para que estuviesen, em, para que sus necesidades estuviesen cubiertas por este tipo de establecimiento. No así para el niño o el joven, ¿cierto?, que se incorporó a la escuela especial cuando tenía todas las posibilidades en la escuela regular, si es que hubiesen sido atendidas sus necesidades, que quizás hubiesen sido, incorporando algún tipo de adecuación en el aula, las hubiese podido superar sin ningún problema y hubiese podido integrarse a ese tipo de establecimiento. Otros argumentos a favor de la integración tienen que ver con la calidad con la calidad de la educación misma. Según Marchesi y Martín, en los años 90, la integración realizada en las debidas condiciones y con los recursos necesarios es beneficiosa no solo para los estudiantes que tienen alguna situación de discapacidad, quienes tienen un mayor desarrollo y una socialización más completa, sino también para el resto de los alumnos, ya que aprenden, ¿cierto?, con una metodología más individualizada, disponen de más recursos y desarrollan valores y actitudes de solidaridad, respeto y colaboración. Según estos autores, ¿cierto?, Marchesi y Martín, la integración escolar de los estudiantes con discapacidad, cuando se realiza de una manera adecuada, ¿cierto?, con una cantidad de recursos que fuesen suficientes para atender las necesidades de cada uno de estos, va a ser beneficioso para todos, porque los alumnos con discapacidad van a experimentar un mayor desarrollo,
y van a socializar de una manera mucho más completa con el resto de los estudiantes. Además, los alumnos también se benefician ya que aprenden de una forma más personalizada. ¿Sí? Ya tienen acceso a más recursos y desarrollan valores. Ya al compartir, ¿cierto?, con estudiantes con necesidades educativas especiales, van a desarrollar valores como la solidaridad, el respeto y la colaboración con sus compañeros, que también van a presentar otras necesidades, ¿cierto? Pero que pueden ser diferentes a las que presentan cada uno, ¿cierto? Pueden ver que cada uno tiene necesidades, pero estas necesidades no van a ser iguales para todos. Esto puede desarrollar, ¿cierto? Como decía, la colaboración, mayor apoyo entre los estudiantes, también el respeto, ¿cierto? Por estas diferencias que tiene cada uno de los integrantes de un curso o de una comunidad educativa. Por lo tanto, ¿cierto? Si esta integración escolar era bien implementada, iba a ser positiva para todos los miembros de la comunidad educativa. La integración beneficia al conjunto del sistema educativo, ya que existe una mayor competencia profesional de los profesores y proyectos educativos más amplios y diversificados que se puedan adaptar a las distintas necesidades de todos los alumnos hacia una escuela para todos. Mira, esto es porque requiere que los profesores, todos los profesionales en sí y todos los que componen la comunidad educativa sean más competentes, es decir, que estén mejor preparados para enseñar a una variedad mucho más amplia de estudiantes. Ya no va a ser como los típicos estudiantes, ¿cierto? Que que lo veían antiguamente, que se podían adaptar al modelo de enseñanza, que respondían muy bien, ¿cierto?, a todos los requerimientos que realizara el establecimiento, también que completaran todos sus trabajos, todas sus tareas, ¿cierto?, y se les entregaran las instrucciones del mismo modo. Al existir una mayor variedad, ¿cierto?, de necesidades dentro de cada establecimiento, de cada aula, de de cada espacio compartido, ¿cierto? Va a requerir que que cada uno de los profesionales tenga o necesite, ¿cierto?, una mayor capacitación para lograr llegar a ellos, para poder entregar una educación de calidad, para que puedan ser atendidas estas necesidades en cualquier momento en que se necesiten y también irlas modificando, ¿cierto? Recordemos que no van a ser iguales las estrategias que utilicemos con un niño o con un adolescente o con un adulto, ¿cierto? No van a ser iguales para todos, aunque presenten un mismo diagnóstico o un mismo tipo de patología o trastorno, nunca van a ser iguales. Las estrategias las podemos usar como bases, ¿cierto? O puede que las utilicemos un tiempo y que ya más adelante ya no sean tan efectivas en esta misma persona. Entonces, sí o sí, se requiere, ¿cierto?, esta capacitación constante para todas las personas que se desempeñan en las comunidades educativas. También, ¿cierto?, va a implicar tener planes de estudio que sean mucho más amplios y que sean mucho más diversos, que también se puedan adaptar a las diferentes necesidades de todos los estudiantes. Ya, recordemos que existe la posibilidad de modificar el currículum, ¿cierto?, para atender a estas necesidades. Ya no va a ser la entrega de estos contenidos y las evaluaciones, ¿cierto?, que eran antiguamente, ¿cierto?, las que se daban para todos, ¿cierto?, que todos cumpliesen ciertos objetivos y que se guiaran por los logros, ¿cierto? Ya ahora, ¿cierto?, exige que los profesionales estén más preparados para calificar, para modificar evaluaciones, para modificar los trabajos que se vayan a realizar y también en cuanto a los objetivos de trabajo, también que estos sean mucho más amplios, ¿cierto? Que no sean tan agotados como se hacía antiguamente.
Estaba viendo la hora, ya hasta ahora no hay ninguna consulta, ¿cierto? Ya, así que nos vamos a tomar un pequeño break, un cortito, de 15 minutos, 15 minutitos, y vamos a volver. Una pequeña pausa. Ya estamos de vuelta. Me pasé un minutito. Ya, vamos a continuar, ¿cierto? Con la parte en que nos habíamos quedado. Ya, ahora sí. Estábamos hablando, ¿cierto?, del concepto de integración educativa, ¿ya? Ya, ahora sí, ya nos habíamos quedado, ¿cierto?, en que esta integración, ¿cierto?, favorecía, ¿cierto?, y también exigía que los profesionales tuviesen mayores capacitaciones en el área, ¿cierto?, de inclusión, ¿cierto?, para poder atender todas estas necesidades educativas especiales que ahora se estaban presentando no solamente en las escuelas especiales, sino que también se estaban dando en escuelas regulares, ya, favoreciendo, ¿cierto?, la integración de todos estos estudiantes que anteriormente no tenían acceso al sistema educativo de la escuela tradicional. Aprovecho de recordar que cuando hablamos de la integración, ¿cierto?, estamos hablando de cómo se veía la educación, ¿cierto?, al principio, cuando se comenzaron a implementar este tipo de programas. Ya recordemos que también, primeramente, en nuestro país se comenzó a trabajar sobre una ley que era de integración educativa. Esta ley se trabajó durante varios años, ¿cierto? Y comenzó también la implementación del programa PIE, pero no como lo conocemos ahora, que ahora es mucho más amplio, ¿cierto? Comenzó, ¿cierto?, a trabajarse desde ya esos años y luego de eso la ley, que era esta ley de integración educativa, fue reemplazada por la ley que conocemos actualmente, la ley que estuvimos viendo, que es de inclusión educativa desde el año 2015, ya que buscaba, ¿cierto?, ampliar mucho más esta cobertura educativa, que también traspasaba, ¿cierto?, otros conceptos que eran mucho más amplios, que daban una mirada mucho más amplia para atender estas necesidades educativas especiales y eh, además, ¿cierto?, integrar a todos los estudiantes, ¿cierto? A todos los estudiantes, ¿cierto? Que todos tuviesen mayores oportunidades, no solo apuntando a las necesidades educativas especiales como tal, sino que a toda la diversidad de estudiantes y toda la diversidad de personas que componen la comunidad educativa. Ya, ahora sí, continuamos. Este cuadrito que tenemos acá abajo nos habla sobre la inclusión. Ya, vamos mezclando un poquito los conceptos, ¿cierto? Y nos vamos un poco más a lo que se ve en la actualidad. Estos elementos que favorecen la educación inclusiva, ¿cierto? Dentro de los elementos encontramos la voluntad política de atender a la diversidad. Recordemos que nuestro país se ha adherido a políticas internacionales que buscan la inclusión, que anteriormente también hablaban de estos primeros conceptos de integración educativa, ¿cierto? Que nos hablan de la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y del cuidado, ¿cierto?, de los derechos humanos. Uno de estos es el derecho a la educación. Ya, por lo tanto, existe esta voluntad política, ¿cierto?, para atender, ¿cierto?, para diversificar la enseñanza, para que pueda llegar a la mayor cantidad de estudiantes y en algún momento que sea realmente para todos. Recordemos que aún existen dificultades para algunos estudiantes
de poder acceder a un sistema educativo que sea de calidad, que sea acorde a sus necesidades, por distintas razones, por situaciones de discapacidad, por situaciones de vulnerabilidad, quizás por el lugar donde residen. También se pueden dar estas situaciones donde aún no se puede acceder a una educación de calidad. Vemos, ¿cierto?, que existen algunos estudiantes que viven en lugares que están muy apartados de las ciudades más grandes, ¿cierto?, donde existe la educación media, ¿cierto?, y educación superior. He visto algunas situaciones donde hay escuelas básicas, ¿cierto?, que son multigrado, pero que solamente llegan hasta quinto básico. ¿Ya? Y ahí los niños muy pequeños todavía tienen que cambiarse de establecimiento, irse a un internado, irse a la ciudad. Es la única opción para poder continuar y terminar la escuela básica y continuar con la educación media. En este tipo de casos ocurren muchas situaciones de deserción escolar, ya porque igual los niños comprendemos que son muy pequeños aún para irse a un internado, ¿cierto? Para estar lejos de su familia. Muchos de ellos nunca han salido del sector donde residen, ¿cierto? De este sector que es mucho más rural, ¿cierto? O quizás residen cerca de algún pueblo, pero quizás no han ido nunca a una ciudad, ¿cierto? Tener que enfrentarse a ese tipo de situaciones es algo que se está trabajando, pero aún no ha llegado a todos los sectores, lamentablemente. Ya en muchos de estos casos, algunos niños, bueno, los padres optan por hacerlos repetir de año o hacer que se posterguen un año sus estudios, se queden un año más en la casa, ¿cierto? Esperando a que sean un poquito más grandes o sean un poco más maduros, ¿cierto? Para poder enviarlos a un internado, ya que no hay otra solución en este tipo de lugares que son mucho más apartados. Ya es una situación bastante lamentable. Como les decía, en este año, ¿cierto? Ya no debiese darse, ¿cierto? Debido a las políticas que se han implementado y a la cobertura que se está dando, pero aún existen este tipo de situaciones. Existe esta voluntad política, ¿cierto? De atender toda la diversidad, de llegar a muchos más lugares, pero aún estamos un poquito flojos, ¿cierto? En llegar a todos por igual. ¿Se amplía cada año más? Es correcto, pero son muchas las necesidades que aún están ahí pendientes. Sobre el liderazgo pedagógico, ¿cierto? Es otro elemento que va a favorecer la educación inclusiva. Ya este liderazgo, ¿cierto? El que los mismos profesionales, las mismas personas que se desempeñan en establecimientos educativos tengan herramientas para poder empoderarse, para poder atender las necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Poder mostrar estas herramientas que poseen, ¿cierto? Cuando uno tiene estos conocimientos, ¿ya? Y tiene el apoyo para poder brindarlo a sus estudiantes, ¿cierto? Se hace mucho más, se empodera, ¿cierto? Uno se empodera, sabe que lo está haciendo bien, sabe que va a beneficiar a todos nuestros estudiantes, ¿cierto? Sabe que tiene el apoyo también acá mismo lo dice, el apoyo al profesorado, ¿cierto? Si existe este apoyo constante de los sostenedores, de los directivos, de los establecimientos, en entregar capacitación, en entregar materiales, en entregar herramientas, en poder, ¿cierto?, tener este tiempo extra, quizás darle algunas horitas que no sean, ¿cierto?, de estar en aula, algunas horas para que se puedan coordinar con los demás integrantes de los equipos, ¿cierto? Por ejemplo, del PIE o de los mismos, entregar mayor capacitación a todos los que se desempeñan en los establecimientos educativos, va a favorecer, ¿cierto?, que exista este liderazgo pedagógico. Ya, va a empoderar, ¿cierto?, a las personas que van a desempeñarse en cada uno de los establecimientos, y esto va a ir en beneficio, sí o sí, de todos los estudiantes. También la actitud positiva del profesorado.
Ya, esto igual se va dando, ¿cierto? Con bastante trabajo, ¿cierto? El mismo hecho de que se puedan realizar, ¿cierto? Distintas reuniones, de que se pueda, de que se gestione bien el tiempo. No, no sacamos nada con decir vamos a hacer una capacitación, ¿cierto? De tantas horas y estas horas van a ser como fuera del horario o van a ser en un horario en que yo no puedo asistir o va a ser en un horario en que tenga horas aula y voy a tener que cambiar con mi colega y quizás mi colega va a llegar tarde, ¿ya? Entonces, este tipo de cambios que se vayan a realizar también depende mucho del funcionamiento de cada uno de los establecimientos. Existen las políticas para poder realizarlo. Ya, pero si los establecimientos, ¿cierto?, se están negando quizás a entregar este tipo de facilidades a sus docentes o de entregar este tipo de apoyos para que ellos puedan masificarlos también dentro de sus aulas, ya no vamos a llegar muy, muy lejos o vamos a avanzar muy lentamente a lo que es la inclusión, ¿cierto? Quizá el estar esperando que nos vengan a fiscalizar en el colegio para poder implementar ciertas medidas, ¿cierto? Que ya la ley nos está obligando, así que vamos a tener que hacerlo por obligación. Ya puede ser un poquito más tedioso, ¿cierto? Un poquito más complicado para las personas que se desempeñan en los establecimientos, porque va a ser quizás de una forma obligatoria, ¿cierto? En un momento en que no tengamos como el tiempo ni tan buena disposición. Otro elemento que favorece la educación inclusiva, esto es la preparación del profesorado en estrategias didácticas. Lo mismo he apuntado a la capacitación. Para poder preparar al profesorado, ¿cierto? Para poder aplicar estas estrategias que son didácticas, que sí son muy necesarias en los contextos educativos, sobre todo con los niños más pequeños, ¿cierto? Em, Tenemos que tener el tiempo de planificación y el tiempo de capacitación. Ya, si fuera solamente de cada uno, iniciativa de cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa, que cada uno se capacite por su cuenta, invierta su dinero, ¿cierto? Tampoco, y si luego quiere aplicarlo y no tiene ningún apoyo del resto de sus colegas o no tiene el apoyo de los directivos del establecimiento, tampoco va a tener mucho sentido, no va a ser un gran cambio, ¿cierto? Tampoco existen materiales para poder hacerlo. También está la implicación de los compañeros de clase en el trabajo didáctico. Que sean las actividades mucho más participativas, que se trabaje en grupos, ¿cierto? Que se trabaje en grupos, que también en estos grupos exista, ¿cierto? eh, Mayor colaboración de cada uno de los participantes, también invitar a otros profesionales a que nos acompañen a realizar este tipo de actividades, donde se entreguen mayores herramientas a los mismos estudiantes. Quizás podamos aplicar alguna estrategia con ayuda de nuestros propios estudiantes, ya, y eso va a empoderarlos a ellos también, de paso, porque también van a saber cómo apoyar a sus compañeros. Ya, y esto también va a ir haciendo que se dé como otra dinámica dentro de cada una de las clases, que ya vaya siendo mucho más participativa, eh, que este trabajo didáctico no solamente sea dictado por el profesor, por el asistente, ya, sino que también pueda ser compartido por los demás integrantes de cada una de las clases, que no sea tan directivo. Mm. Y ahora llegamos a la parte, ¿cierto?, del concepto de la integración a la inclusión. Ya se los he venido mencionando y lo hemos estado viendo durante todas las clases, ¿cierto?, que es este traspaso del concepto de integración al concepto de inclusión, que es con el que estamos trabajando día a día y el que estamos viendo, ¿cierto?, en este módulo como tal, porque ese concepto de inclusión educativa es el que se está trabajando hoy en día en el contexto internacional en mayor o menor grado a través de las políticas que se van dando en cada uno de los países y dependiendo del funcionamiento, ¿cierto? Que hayan tenido políticas anteriores, ya puede ir variando un poquito, ¿cierto? Su implementación,
pero en nuestro país, ¿cierto? Estamos totalmente enfocados en esta inclusión educativa. ¿Ya? Y no solamente la inclusión en el contexto educativo, que es sumamente importante, también la estamos viendo en otros contextos. A todas las políticas que han aparecido en los últimos años, también a los tratados que nuestro país se ha adherido, ¿cierto? También apuntan a esta inclusión. ¿Ya? Nuestro país, ¿cierto? Tiene la mirada puesta en este concepto, digámoslo así, que en realidad no es solamente un concepto. Ya cuando vamos viendo el cómo se implementa, las nuevas herramientas que brinda, ya, el cómo se va entregando, ¿cierto? A nuestra comunidad y cómo cada uno de nosotros, quizás a veces sin darnos ni cuenta, vamos favoreciendo a esta inclusión. Lo vamos haciendo parte de nosotros y lo vamos aplicando en el día a día. Ya, como les decía, puede ser que ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué es esta inclusión y lo estamos haciendo. Ya, este nuevo término que encontramos en la literatura reciente, ¿cierto? El de inclusión, como suele ocurrir frecuentemente cuando aparece un nuevo término, enseguida empieza a utilizarse sin cambiar realmente las concepciones y significaciones previas. Esto es lo que está sucediendo con el término de inclusión, que se está empezando a utilizar como sinónimo de integración cuando se trata de dos aproximaciones que son bastante distintas. Si bien algunas de las raíces son similares, ¿cierto? Que busca que se comparta, ¿cierto? Un espacio común entre las personas que presentan algún tipo de necesidad educativa especial, alguna patología, sea cual sea su origen, ¿cierto? Sea física, cognitiva, sensorial. ¿Ya? Busca que compartan un espacio en común, ¿ya? Pero, pero el término de inclusión no puede ser sinónimo de integración, porque como les decía, la raíz puede ser un poco parecida, ¿cierto? Si lo hablamos de esa forma, pero la inclusión, ¿cierto? Tiende a ampliar un poco más y a agregar ciertos nuevos requerimientos y nuevas concepciones, ¿cierto? A la implementación de esta inclusión. Requiere de mayores acciones, requiere de mayores cambios la inclusión, requiere de una mirada mucho más amplia que la integración. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? El llamado es a no confundir estos dos términos, ya que, como les decía, en cuanto a educación, el término de inclusión queda un poco más corto que el de inclusión hoy en día. Como se ha visto anteriormente, la integración, ¿cierto?, está referida a un grupo específico de personas con discapacidad y es un movimiento que surge desde la educación especial e implica la transformación de esta. A diferencia de la integración escolar, ¿cierto? En la que las y los estudiantes deben adaptarse a un sistema que ya está definido, como en esta escuela regular, ¿cierto? Que tiene su propia forma de entregar los contenidos, que tiene que los estudiantes se adaptan, ¿cierto? A la forma de enseñanza que tiene la escuela. ¿Ya? Si hablamos de inclusión educativa, implica que la escuela va a ser la que se modifica, la que se transforma en cuanto a estructura para enseñar, ¿cierto? Y también la escuela es la que debe aprender, ¿cierto? Aprender a conocer esta diversidad de estudiantes. Si hablamos de integración, es el estudiante o el grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales, con algún tipo de discapacidad, el que tiene que llegar a esta escuela que ya está conformada, muy estructurada, y es el estudiante el que tiene que adaptarse, ¿cierto?, al modelo de enseñanza que tienen en esta escuela que es muy tradicional. La inclusión dice que
que es, por ejemplo, el colegio el que va a cambiar. Las personas que se desempeñan en este establecimiento van a buscar la forma de adaptar, ¿cierto?, sus contenidos, de adaptar también la forma, los espacios también, y también el mismo colegio va a eliminar todo tipo de barrera que se le pueda presentar al estudiante. En el concepto de integración, si había alguna dificultad, ¿cierto?, en cuanto a tomar estos aprendizajes, era más que nada el estudiante quien se adaptaba a este contexto. En la inclusión no es todo lo contrario. El contexto, todo lo que conforma, se adapta para atender las necesidades específicas de cada uno de sus integrantes. Jacqueline. Profesora, una consulta, pero ¿los colegios están utilizando las dos opciones y las dos opciones son correctas? La verdad que sí, igual provoca un poquito de confusión estos dos términos. ¿Ya? La palabra como tal para conceptos de ley, ¿cierto? O para darlo a entender de que es más amplio ahora, se trabaja, ¿cierto? Se habla de inclusión, pero la base en sí es la misma. Por lo tanto, si los colegios, ¿cierto?, tienen esta base de integración de los estudiantes, ¿cierto?, de que todos tenemos que participar, y si los colegios lo utilizan como sinónimo, ya igual es válido. Lo importante acá es que también estén tomando los dichos y las leyes, ¿cierto?, que van a decirnos que este concepto que se tenía antiguamente de integración ahora tiene que ampliarse. No sé si me doy a Pero, entender. profesora, Diga. sí, es que igual es complicado el tema, porque, por Sí, ejemplo, como usted dice, hablábamos la otra vez de que si un colegio no cumplía con los requisitos, podíamos atenernos a la ley de inclusión para poder hacer exigir los derechos de los niños con ajá, capacidades diferentes. Pero si no correcto. están usando la palabra inclusión y están usando la palabra integración, ¿no podemos acogernos de la misma manera a esa ley? Ya. Lo que pasa es que, claro, si el colegio como tal dice yo estoy trabajando la integración y nosotros vemos que no está tomando ninguna medida de las que nos exige hoy la ley, que sería, ¿cierto?, que se quedara, puede ser que un colegio quizás haya quedado con lo que nos decía la ley anterior, ¿cierto? Que era que tenemos estos estudiantes acá en el colegio y hasta ahí llegó nuestra intervención. Ya, en esos casos ya estaríamos viendo que claramente el colegio necesita un reajuste, ¿cierto? Algo está pasando, no hay suficiente fiscalización, puede ser, ya porque se supone que desde la Superintendencia de Educación existen estas fiscalizaciones en los establecimientos y el colegio ya debiese estarse actualizando, ¿cierto?, a lo que dice la ley que estábamos viendo, ¿cierto?, que era de inclusión educativa, que es esta ley, ¿cierto?, que comenzó el 2015 a regir, que nos dice, ¿cierto?, que los establecimientos deben estar mucho más preparados, los profesionales mucho más adaptados, ¿cierto? Y en el caso de que no se estén cumpliendo, en el caso de un colegio que tiene subvención del Estado, ¿cierto?, y que no esté implementando estas medidas para sus estudiantes con necesidades educativas especiales, en esos casos sí correspondería, si es que alguien realiza algún tipo de denuncia, ¿cierto?, que pudiesen ir a fiscalizar ese colegio, ¿cierto?, ver qué es lo que está pasando, ver qué es lo que se está haciendo con el tema de las subvenciones, ¿cierto?, porque quizás puede que al colegio le estén entregando una subvención que puedan utilizar para capacitar a sus profesionales, que puedan utilizar para la infraestructura del colegio, quizás para poder cambiar algunos, ser mucho más accesible, las entradas, ya, pero el cómo lo está haciendo el colegio recién tiene que ser fiscalizado por la Superintendencia de Educación. Si ese colegio ya tiene una mirada que está muy, muy atrasada, que no se está cumpliendo casi ninguno de los conceptos que estábamos viendo en la ley de inclusión, ¿ya? Puede ser que esté pasando desapercibida la situación. Puede ser que ningún apoderado, ningún profesional, nadie haya alzado la voz y haya dicho: "Ay, aquí está pasando algo",
se están cumpliendo o un estudiante está dejando de participar porque quizás no existen los recursos en el colegio, ¿ya? Y si es que la Superintendencia de Educación fiscaliza ese colegio y dice, acá hay que tomar medidas urgentes, puede que ellos revisen, ¿cierto?, el tema del dinero que se está dando a este colegio y efectivamente puede ser que desde la superintendencia no se estén liberando fondos o desde el DAEM, ya porque ellos fiscalizan solamente, pero los departamentos encargados son distintos. O el SLEP, ¿cierto? Puede ser que no esté entregando los recursos que debiese entregarle a ese colegio. O puede ser que desde el colegio no estén gestionando bien los recursos. También es otro punto importante. Puede ser que la situación de verdad pase muy desapercibida. Puede ser que la fiscalización que se estén realizando a ciertos establecimientos sea muy superficial. También puede pasar. O puede ser que en el rendimiento de cuentas que se den de los establecimientos esté todo muy correcto, pero en realidad no hay nada que les diga la situación puntual, por ejemplo, de un estudiante. Ya puede ser que por eso pasen un poquito desapercibido ese tipo de situaciones. Si ya la situación ya hace que diversos estudiantes, por ejemplo, abandonen el establecimiento por no tener las condiciones o se estén negando matrículas por no tener el suficiente espacio, ¿cierto?, para poder entregarlo a los estudiantes, ya ahí correspondería, ¿cierto?, realizar algún otro tipo de gestión para que vayan a fiscalizar realmente qué está sucediendo en ese colegio. Este tipo de investigación igual suelen tardar bastante, dependiendo de los casos. Si es un caso muy grave, ya, donde quizás se estén dando situaciones de vulneración, de discriminación, ya, o de infraestructura que sean muy complicados de realizar, puede ser que se tarde un poco más la investigación. Ya, en ese caso igual es recomendable, ¿cierto?, abogar al criterio de los apoderados, ¿cierto?, de si realmente este colegio está cumpliendo las características para llevar a su hijo, ¿cierto?, a este establecimiento. Pero sí o sí se busca que no pasen desapercibidos este tipo de situaciones, porque si ya estamos, ¿cierto?, la ley ya se implementó el 2015, entonces ya debiesen haber cambios en los establecimientos y no se debiesen de estar dando situaciones como graves, donde los estudiantes no puedan participar, quizás por falta de recursos, algo está pasando ahí. No sé si ahí respondo un poco más la consulta, Jacqueline. Sí, es que igual me queda duda porque igual es como yo le explicaba como complicado el tema porque Mm. usted nos indicaba que integración e inclusión son dos palabras diferentes y que tienen Ujú, diferentes características que al final llegan a un mismo fin, pero en general no abarcan lo mismo. Y eso era lo que yo le decía, a lo mejor un colegio ujú. se puede escudar en que nosotros estamos en un proceso de integración y no asumen lo que trae específicamente la ley de inclusión. A eso me refería, Ya, porque sí, por lo que yo entendí, inclusión e integración son dos conceptos que significan lo mismo, pero que abarcan diferentes cosas. correcto. Sí, es correcto, claro. En realidad, para ampararse un establecimiento debe ser de acuerdo a las políticas actuales. Ya, si ahora estamos bajo la ley, ¿cierto? La ley de inclusión debiese ser ese el parámetro de control que tiene la superintendencia para poder fiscalizar, ¿cierto? Para que se esté cumpliendo. No ampararse en una ley que es mucho más antigua. Ahí tenía más consultas, Marcelo. Marcelo. Hola, profesora. Sí, mire, lo que pasa es que Hola. es media confusa la palabra porque yo entiendo que integración, en este caso, el alumno es el que tiene que integrarse al colegio. En Ujú, cambio, inclusión, el colegio tiene que dar todo el respaldo y el apoyo al alumno. correcto. Es como que, no sé si estoy equivocado, pero eso es lo que yo entiendo por integración y inclusión. Claro. Inclusión, en este caso, el colegio tiene que incluirlo todo y en integración, Ujú. el alumno tiene que adaptarse al colegio. Claro, podría ser así como a grandes rasgos, ¿cierto? Que el concepto de integración, como les decía, se va quedando un poco corto, ¿cierto?
no nos da como mayores herramientas. Si bien de la integración, ¿cierto? Se empezó a implementar lo que es el PIE, ya se empezaron a dar como algunas herramientas, todavía no abarcaba todas las necesidades que iban a tener estos estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de una escuela regular. Ya, entonces, por eso decía que bajo el concepto de integración y con una ley que era más antigua, ¿cierto? Que era de integración, la escuela se iba quedando, en realidad la escuela no estaba atendiendo tan bien todas las necesidades de nuestros estudiantes. Tenía una mirada que era un poco más acotada, ¿cierto? Que estos estudiantes iban a llegar a la escuela regular, íbamos a tener gente, ¿cierto? Que los iba a recibir, ¿cierto? Se implementó este PIE para que tenía las herramientas para poder integrarlo, ¿cierto? A la clase, pero más herramientas no contemplaba, ¿cierto? Como lo que vemos ahora en la inclusión, que la inclusión, ¿cierto? Dice que los profesionales tienen que estar mucho más capacitados, se tienen que brindar muchas más herramientas a nuestros estudiantes. El colegio también tiene que aportar, ¿cierto? Ya no es ya tienen que ser partícipes todos, ya no solamente el PIE que se iba a hacer cargo, como era anteriormente. ¿Alguien más había levantado la mano? Andrea. Andrea no está por ahí. Sí, profesora, buenas Ah, ya apareció. tardes. Buenas tardes. Eh, sí, claro, lo que hizo don Marcelo es, yo estoy como de acuerdo en ese sentido, en el enfoque de la integración y la inclusión, pero yo voy a dar una explicación, o sea, yo le voy a preguntar a usted, que a ver qué me dice, porque Ya, acá donde vivo hay un colegio que es municipal, ujú, y él sí, ese colegio sí es de la inclusión, ya, sí, súper. pero ¿sabe cuál es el problema? Que Andrea. Uy, no sé qué pasó. ¿me escucha? Se dejó de escuchar en un momento. Sí, Y ahora sí se escucha. Que nos decía que en ese colegio sí se tenía una mirada inclusiva, ¿cierto? Pero, y quedamos ahí. Andrea, se nos pierde el contacto, no sé qué está pasando, puede ser algún tema de señal. No sé si el resto podía escuchar, yo ya no escuchaba lo que nos decía. Ya, haciendo un... ¿ahora me No, no. escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, no es que tengo mala señal porque tengo temporal. Ya. Oh, Eh, sí, es que acá en el sur es así. sí. Ya, lo que yo le explicaba es que acá hay un colegio que es inclusión. Sí. Está todo lo que es inclusión, todo. Lo que pasa es que los profesores no están capacitados. Ya, sí. Entonces, cuando llegan niños, por ejemplo, ya con TEA, por ejemplo, Ujú. es un tema. Los niños al final no pueden ir por el tema de que los profesores no están capacitados. Claro. Pero Esto, sí el colegio está con el tema de inclusión, entonces al final las mamás empiezan a subir las redes sociales, sube mm, el colegio tanto, que es inclusivo y todo eso. Y de hecho llegó una denuncia al Ministerio de Educación, no, al otro. Y están superintendencia. viendo ese tema porque mm, sí, sí, porque está muy complicado, porque acá hay muchos niños con TEA. ya. No sé qué está pasando, que muchos niños, ¿y qué pasa? Están en sus casas, tienen 6 7 8 mm, años, están en sus casas porque no pueden ir al colegio. claro. Y el colegio donde estudia mi hija, que es integración, Ujú, tiene muchos niños y sabe que es la palabra integración. Son claro. niños que lo pasan bien, los mismos niños los incluyen en los Ujú, eventos, en los bailes. Entonces, al final todas las mamás están llevando a los niños que son inclusión, deberían estar en ese colegio, lo están claro. llevando a un liceo que no es inclusivo. Claro. Ya, ahora sí me queda Entonces, más clara la pregunta cl- como tal. A ver, Marcelo. claro,
Lo que Marcelo. pasa, lo que yo entiendo profesora, de esto, ¿me escucha? Sí, ¿Aló? Ya. sí, se Lo que escucha, pasa es que, Marcelo. bueno, yo creo que, bueno, como lo dijo usted, estamos en un proceso de aprendizaje con este tema en los colegios con el programa Claro. PIE, Ujú, porque esto comenzó no hace nada mucho tiempo, antes solamente existían los colegios especiales, como decía usted al principio. claro. Entonces yo creo que todavía falta mucho, están en el proceso de adaptación y de aprendizaje y de los profesores igual. Entonces yo creo que eso es lo Correcto. que está pasando, que hoy día todavía hay colegios que todavía están muy inmaduros en esa área Es así. y les falta mucho Es así. eso. Sí. Es correcto, Marcelo. Recién, ¿cierto? De hecho, la clase pasada, ¿cierto? Veíamos que estábamos recién en este paso, ¿cierto? De la integración a la inclusión. En el caso, en el caso, ¿cierto? Que nos comentaba Andrea, la mirada del colegio, ¿cierto? Puede ser que diga que se trabaja la integración, pero quizás está utilizando la palabra integración como sinónimo de inclusión, porque los mismos establecimientos se van adaptando a las diferentes políticas que se van dando, sin necesidad, ¿cierto? Quizás de cambiar la palabra como tal. Pero si vemos que en este colegio, donde se están trabajando súper bien todas las habilidades de los niños, se están creando estos proyectos que son apuntados a toda la comunidad educativa, ¿cierto? El colegio sí está trabajando sí está trabajando la inclusión, ¿cierto? Solo que tiene todavía esta palabra integración como tal. Ya puede ser que por ahí vaya, pero si vemos que este colegio, que nombraba Andrea, está realizando todo este tipo de actividades y está muy apegado a lo que es la ley, los conceptos que nos dice la ley de inclusión, ¿cierto? El cómo debemos actuar con nuestros estudiantes, el cómo debemos actuar con nuestros profesionales, las herramientas que deben tener nuestros profesionales y está capacitando a sus profesionales para atender esta diversidad, significa que este colegio que tiene por el nombre que trabaja integración, ¿cierto? Está trabajando la inclusión. Ya se pasó, ¿cierto? Del concepto que teníamos de la escuela más antigua, ¿cierto? Se pasó a la inclusión y quizás ellos mismos, ¿cierto? No se han dado cuenta que están muy apegados a las leyes, ¿cierto? Y que lo están trabajando día tras día. Ya puede ser que por ahí vaya como el asunto. Y como les decía, en algunos lugares se utiliza como sinónimo la palabra, solo que para conceptos de leyes difieren un poco, ¿cierto? Para separar lo que se hacía antiguamente en la escuela a lo que se está haciendo ahora. Ya quiero que eso quede bien claro. Y lo otro, respecto a este establecimiento, ¿cierto? Que está siendo fiscalizado, donde dice que se están cumpliendo todos los criterios de inclusión, ¿cierto? Ahí claramente vemos un ejemplo que nos decía Andrea de que no se está cumpliendo a cabalidad lo que dice la ley. Todo lo contrario del otro colegio. No se están capacitando a sus profesionales, algo está pasando ahí, que es un punto muy importante que también lo menciona la ley, ¿cierto? Que se deben dar mayores apoyos a los profesionales para poder atender a todas esas necesidades. Y ahora igual voy a hacer un pequeño spoiler, ¿cierto? De otra ley que apareció ahora hace poco sobre el trastorno espectro autista. Ya, si bien hay una nueva ley de trastorno espectro autista que apareció recién el año pasado, ya, ahora apareció una nueva circular que contiene obligaciones para los establecimientos educacionales que se comienzan a implementar a partir de este año. Ya, está dentro de estas obligaciones, ¿cierto? Que van apuntadas directamente al beneficio de los estudiantes con trastorno de espectro autista diagnosticados. Ya están las capacitaciones para los profesionales. Ahora sí vienen contenidas dentro de este artículo, como para decirles que a los establecimientos que sí o sí, al menos una vez al año, deben capacitar a todos sus profesionales sobre la estrategia y todo lo que es el trastorno de espectro autista. Si la ley lo dice, ¿cierto? Y también dice que se va a fiscalizar el
el hecho, ¿cierto?, de que se cumplan estas capacitaciones. Como le decía, al menos una vez al año, las personas que se desempeñan en los colegios deben tener esta capacitación sobre autismo en sí. Pero es algo que recién se va a trabajar este año. Ya a partir de marzo de este año debiese estarse trabajando. Ya, pero recién los colegios están ahí de a poquito implementándolo en el reglamento, porque es algo, es una obligación que se está dando hasta ahora y que era muy necesaria. Andrea, Andrea, ya, no sé si Andrea nos iba a comentar algo. Ah, no, no, yo le decía que por esta ley, porque hablé con la presidenta que es de una agrupación con niños con problemas de todo tipo. Sí, Y ella me contaba que ellos estaban muy felices con esta nueva ley. sí, 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 es muy muy feliz. necesario. Sí, Sí, y es muy necesaria también y va también apuntada, ¿cierto? Con esta nueva parte que apareció, que ya son estas obligaciones de los establecimientos, van también los protocolos que debe cumplir cada uno de los establecimientos cuando ocurran alguna desregulación, ¿cierto? Conductual o emocional, para no poner en riesgo al estudiante con trastorno espectro autista y también a los compañeros. Ya, pero eso lo van a ver más adelante, ¿sí? En el siguiente módulo. Ya, pero sí, la ley TEA ya es un hecho, ¿cierto? Y que también se va a regular, ¿cierto? El tema de las capacitaciones a los profesionales. Ya esto apunta, ¿cierto? Y va muy de la mano con este concepto de inclusión. Recordemos que respecto al ejemplo que nos daba Andrea, ¿cierto? Que si hablamos de la integración, fue como la primera mirada que se dio hacia lo que ahora es la inclusión. Ya, no podemos como decir que nunca existió la integración o que fue mala, todo lo contrario, solo se quedó un poco más corta, ¿cierto? Con lo que hoy vemos como inclusión. Algunos establecimientos, algunas personas aún tienen como sinónimo las dos palabras, porque si bien tienen una base que es muy similar, ¿cierto? Que apunta a que todos podamos, que nuestro derecho a la educación, ¿cierto? Que si tenemos alguna necesidad educativa especial, que tenemos derecho a educarnos en un contexto, ¿cierto? Que sea donde podamos participar, ¿cierto? Esos son como conceptos compartidos. ¿Ya? Puede ser que los colegios efectivamente digan que están, que son, que integran, ¿cierto? Pero en realidad ellos se van guiando por lo que dicen las leyes y sí han ido cambiando durante el tiempo. Y sí ahora están trabajando en la inclusión, pero lo nombran bajo el nombre de integración solamente. Ya cuando veamos que sí se están aplicando estos conceptos, ya que sí estamos viendo que se cumple todo lo que dice, o la mayoría de las cosas que dice la ley de inclusión, sí estamos hablando de inclusión en sí. Independiente de la palabra que tenga como título lo que se está haciendo en un colegio. Ya, claramente ellos debiesen actualizar un poco, ¿cierto? Lo que es la palabra en sí, pero en realidad no nos enredemos mucho, ¿cierto? Siempre tengamos en mente que si se cumplen los criterios de igualdad de oportunidades, ya, de que se está apuntando a que las escuelas se puedan adaptar a nuestros estudiantes, a nuestras necesidades, sí o sí estamos hablando de inclusión. Ya, para que no nos enredemos mucho en eso. Quieren igual lo podemos ver igual en la última clase, ¿cierto? Hacer algún pequeño resumen de esta palabrita en sí para que no nos quede ahí dando vuelta alguna duda. Pero súper buenos los comentarios que nos hicieron y sí se ve, ¿cierto?, que aún hay algunos establecimientos que se están quedando bastante atrasados, que están como en el caos todavía, están en esta transición, pero intentando, ¿cierto?, llevar el ritmo de sus estudiantes, pero aún falta esa partecita que es de la política que les diga háganlo ahora ya y de esta forma. Puede ser que falte eso, puede ser algún tema administrativo, y si ocurren, ¿cierto?, este tipo de situaciones que escapen, ¿cierto?, de todo el control o que ya pasen a la irregularidad en cuanto a cómo los establecimientos están trabajando con sus estudiantes,
¿ya? Ahí sí o sí, como nos comentaba Andrea igual, ahí ya es necesario realizar esta denuncia a la Superintendencia de Educación o al Ministerio de Educación, ¿ya? Ahí sí corresponde porque algo no está funcionando bien en el colegio como tal, ¿ya? Y recordemos que todos los establecimientos que tengan em, que tengan esta subvención del Estado, debiesen estar ya trabajando en la ley de inclusión, ¿cierto? Desde el 2015 en adelante está esta ley, así que ya con el paso del tiempo ya debiesen estar como haber implementado muchas estrategias dentro de estos colegios, ya no estar tan atrasados, ¿cierto? Y debiese ser que los dineros que se entregan también están destinados en ese tipo de acciones por los establecimientos. ¿Ya? Entonces, como les decía, si es que no se están dando estas situaciones, algo está pasando, no se está fiscalizando correctamente o son temas que están pasando desapercibidos. ¿Ya? Así que vamos a continuar de a poquito. Ya, acá, ¿cierto? Apuntaba a lo mismo, que claro, el texto decía tal cual, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? La integración también implica modificar las condiciones y funcionamiento de la escuela común, pero el énfasis ha estado más en lo primero que en lo segundo. ¿Qué significa esto? Va apuntado a lo mismo. Nos dice, ¿cierto? Que la integración también, ¿cierto? Tiene como base modificar las condiciones y el funcionamiento de la escuela común. Pero como les decía, bajo el concepto y leyes de integración, se queda un poco más corto, va apuntado más que nada a modificar la condición del colegio, el cómo se recibe a este estudiante con necesidades educativas especiales. Se le va a brindar apoyo en aula, se le va a acompañar, se le va a entregar quizás un poco más de herramientas para que él se pueda adaptar a la educación que están llevando, al ritmo que tienen los demás. A eso se refiere con este pequeño párrafo. ¿Ya? En cambio, no está tan apuntado a que la escuela, ¿cierto? Completa, al curso completo, pueda adaptarse a ese estudiante. ¿Ya? Como decía, bajo el concepto de integración, hay opciones, ¿cierto? Como era este PIE mucho más antiguo, ¿cierto? Donde sí habían profesionales que estaban atentos a las necesidades de sus estudiantes, les podían brindar mayor herramientas, pero hasta ahí llegaba como el aporte, ¿cierto? Del resto de la escuela. Cuando hablamos, ¿cierto? De esta ley de inclusión, ¿cierto? Apunta a que el funcionamiento total de la escuela se va a modificar, ¿cierto? Ya no va a ser solamente un tutor para ese estudiante, sino que el currículum completo para todos nuestros estudiantes, ¿cierto? Va a ser distinto y va a apuntar a que todos tenemos alguna necesidad, ¿cierto? Que todos vamos a ser distintos y que no nos pueden dejar a unos atrás con o sin discapacidad. Ya por ahí va como un poco más la explicación de lo anterior. Con gran frecuencia, ¿cierto? La integración ha implicado eh, trasladar el enfoque educativo individualizado y rehabilitador propio de la educación especial al contexto de escuela regular. ¿Ya? De tal forma que en muchos casos no se ha modificado la práctica educativa en la escuela y solo se ha ajustado la enseñanza y prestado apoyo específico a los niños etiquetados, ¿cierto?, como en integración. ¿Qué significa esto? Y aquí puede que nos quede un poquito más claro. Bajo este concepto de integración, ¿cierto? Se lleva un enfoque que es mucho más individualizado a nuestro estudiante o a nuestros estudiantes que tienen alguna dificultad, ¿cierto? Que tienen alguna discapacidad, por ejemplo. Ya, vamos a decirlo así. Quizás nuestros tutores, nuestro equipo, ¿cierto? De profesionales se va a enfocar, ¿cierto?, en nuestro estudiante, como lo dice acá, ¿cierto? Y quizás va a tener ese enfoque que es más rehabilitador, ¿cierto? Que este enfoque que se da en la escuela especial, ¿cierto? Que es brindarle apoyo a nuestro estudiante todo el tiempo, ¿cierto?
Sin embargo, esto no significa, ¿cierto? En la práctica educativa, generar una modificación tan grande. En lugar a eso, ¿cierto? Se han hecho ajustes para enseñar y apoyar específicamente a estos niños, ¿cierto? Que están identificados como necesitados de integración. Pero la estructura y el enfoque educativo general de la escuela no han cambiado mucho. Bajo este concepto de integración, ¿cierto? Como lo dice su nombre, se va a integrar a este niño, se le van a entregar los apoyos a este niño, ¿ya? Y el resto continúa, ¿cierto? La modalidad que tenía, ¿cierto? El resto continúa igual. Esa es una diferencia grande, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Si hablamos de, el concepto de inclusión, los apoyos, si bien se van a entregar en mayor o menor medida a los estudiantes que presentan necesidad educativa especial, todo el objetivo de aprendizaje para los estudiantes en general, por ejemplo, para ese curso, van a ser modificados. Ya no van a apuntar solamente a él o el grupo de estudiantes con necesidad educativa especial. Ya se va a entregar a todos una modificación de esa educación que es tan estándar, ¿cierto? Que antes se decía que lo vamos a trabajar en esta clase de esta forma y de esta forma es para todos. ¿Ya? Sino que ahora se busca, ¿cierto? Crear otras metodologías de forma de que todos puedan participar con y sin discapacidad. Y acá hablamos nuevamente, ¿cierto?, de que el concepto de inclusión es más amplio que el de integración. ¿Por qué? Porque parte, ¿cierto?, de un supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación general y de la escuela común. La inclusión implica que todos los niños de una determinada comunidad puedan aprender juntos, independiente de las condiciones personales, sociales o culturales que tenga cada uno de estos integrantes de la comunidad. Se trata, ¿cierto?, de lograr una escuela en la que no existan requisitos de entrada, ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo. Una escuela que modifique sustancialmente su estructura, su funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños, ¿cierto?, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Acá, ¿cierto?, nos habla que de la inclusión viene a ser mucho más amplia porque, porque significa que, como les decía en la diapositiva anterior, no solamente se van a entregar estos apoyos específicos a la persona o a las personas que presenten algún tipo de discapacidad. Acá, ¿cierto? En la escuela que es inclusiva, el funcionamiento y la propuesta pedagógica, ¿cierto? Va a ir, ¿cierto?, en apoyo a todas las necesidades que vayan a presentar nuestros estudiantes, incluidos los que presentan discapacidad. Es para todos. Ya no es solamente para él o el grupo de estudiantes con discapacidad. Ya, mientras que en la integración, el énfasis está en la adaptación de la enseñanza en función a las necesidades específicas de los niños integrados. En la inclusión, el centro de atención es la transformación de la organización y respuesta educativa de la escuela para que acoja a todos los niños en su aprendizaje. Y acá se ve como un poco más clara la diferencia, ¿cierto? De que la integración, como les decía, y lo voy a repetir, ¿cierto? Se da esta adaptación de la enseñanza para los niños con necesidades educativas especiales. En cambio, la inclusión, ¿cierto?, busca que se transforme todo el contexto educativo, desde la forma en que se enseña, desde la forma en que se realizan las actividades extraescolares, de cómo se integran a los demás participantes de la comunidad, de cómo se integran los familiares, de cómo se integran los padres a nuestra comunidad, ¿cierto? Ya busca que acoja a todos, ¿cierto? Y se pueda masificar, ¿cierto?, este estilo de enseñanza que vaya mucho más allá de aprender los contenidos, ¿cierto?, del objetivo para un curso específico.
Se busca que todos tengan éxito en el aprendizaje, independiente si hay o no hay una situación de discapacidad bajo el enfoque inclusivo. Para que lo recordemos de esa forma. Y en la integración, el énfasis está en la enseñanza, ¿cierto? Y brindar apoyos para él o los estudiantes con discapacidad o con necesidad educativa especial. En cambio, la inclusión, ¿cierto?, apunta a todos sus estudiantes, a toda la comunidad educativa. Y ahí puede quedar un poquito más claro. Ya, y lo otro que la escuela, ¿cierto?, inclusiva se constituye, ¿cierto?, porque todos valemos y aportamos, y por eso nos enriquecemos. ¿Cómo lo logramos, ¿cierto?, desde este enfoque que es inclusivo? Fomentando la autoestima, ¿cierto?, creando actividades que sean mucho más, donde los estudiantes, ¿cierto?, puedan aportar, que cada uno ponga una parte, ¿cierto?, para algún proyecto que se realice, sean cual sea el aporte, que pueda ser valorado por sus pares o por los demás integrantes, ¿cierto?, de la comunidad educativa. Ya va sí o sí favorecer, ¿cierto?, esta autoestima, generar, ¿cierto?, este fomento de autoestima también tiene que ver con que nos podamos sentir identificados, ¿cierto? Bueno, guiando también al punto 2, ¿cierto?, que nos dice favoreciendo el sentimiento de pertenencia al grupo, ¿cierto?, creando actividades que sean mucho más ligadas a cómo, por ejemplo, cómo nosotros nos reconocemos en una comunidad como tal, ¿cierto?, que considere nuestros valores, que considere aspectos culturales, aspectos religiosos, ya que vaya mucho más allá que ser solamente un número más dentro de una sala de clase, ¿ya? De ser una persona que se saca mucho 7, una persona que se saca mucho rojo, ¿ya? O ser la persona que más conversa, o ser la persona que pone siempre atención, ¿ya? Sino que se va a buscar, ¿cierto?, fomentar la autoestima, el favorecer, ¿cierto?, este sentimiento de pertenencia al grupo. Yo soy un aporte dentro de esta aula, ¿cierto? Todos aportamos algo en mayor o menor medida. También esta escuela inclusiva se constituye por fomentando, ¿cierto?, el respeto mutuo entre alumnos y profesores. Ya se busca quizás no dar tanto énfasis a esta educación, ¿cierto?, donde el profesor, ¿cierto?, se para adelante, solo dicta su clase y descuida otros aspectos o necesidades que tengan sus estudiantes en el momento. Ya. También se puede fomentar este respeto mutuo, ¿cierto?, con lo mismo que es creando estas actividades en grupo, ¿cierto?, donde nosotros tengamos la posibilidad de conocernos mejor, estar atentos ante cualquier situación que se pueda dar dentro de nuestro grupo, ya también favoreciendo el orgullo por los logros. Ya no darle tanto énfasis a la calificación como tal, sino que al valorar que si una persona tenía mucha dificultad para realizar algo, hoy lo puede hacer, ¿cierto? Y lo hace muy bien, o apoyó a sus compañeros, valorar otro tipo de actitudes y de situaciones que se puedan dar en el contexto educativo. Ya, y bueno, por la hora, yo creo que vamos a llegar hasta aquí. Ya, es un tema es bastante amplio, ¿cierto? Hay mucho que conversar sobre la temática. Voy a tratar de hacerles algún cuadrito resumen, ¿cierto? Para que lo puedan revisar también. Y nos va a quedar pendiente como un tema de acaso. Ya, nos queda súper poquito, así que eso lo podemos resumir un poquito, ya porque va apuntado más que nada a lo mismo. Y lo podemos ver, ¿cierto? Ya en la última clase. Ya, así que alguna, alguna duda, ¿cierto? Como decía, es bastante amplio este tema. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Comentarios tenemos varios ya, pero por la hora, ¿cierto? Vamos a tener que quedar hasta aquí. Y los que se tengan que retirar, ¿cierto? Pueden dejar su nombre
en el chat de acá, ¿cierto? Los que tengan que retirarse para no comprometerlos con su tiempo. Y aprovecho de comentarles la información que les di a sus compañeros cuando recién ingresamos, ya sobre las evaluaciones atrasadas, porque había muy poquitos, así que lo voy a repetir. Ya las personas que tengan evaluaciones atrasadas o que había un comentario, después voy a leer todos los comentarios, ya. Cualquier duda, me preguntan al grupo, me dejan una consultita, ¿cierto? Por WhatsApp. Y les iba a decir que cualquier evaluación atrasada que se tenga, por último, o la última evaluación, ¿cierto? Que es el día jueves, si no pudiesen realizar su evaluación por cualquier motivo, va a haber una fecha para poder rendir esas evaluaciones. Ya se van a hacer 2 días, los días, ¿cierto? Lo más probable es que sea desde el próximo lunes al miércoles, y los horarios se los voy a dar por el grupo. Recuerden que estos 2 días que se van a dar para dar evaluaciones, ¿cierto? Es de suma importancia que las puedan realizar o que puedan justificar en el caso de que no puedan rendir evaluación dentro de esos 2 días adicionales que se van a dar al plazo final. Si estaban atrasados en la primera, segunda o tercera evaluación, corre para todos. Ya que si no presentan ningún tipo de justificación y no rinden su evaluación, es calificado con nota mínima. Ya para que igual lo tengan presente y no ocurra esa situación. Esperemos que no suceda y, como les decía, cualquier duda, consulta, me la dicen a la brevedad. Ahora sí voy a detener la grabación.